Ahora sí, jóvenes, muy buenas tardes. Empezamos nuestra última sesión de esta clase de hoy, sábado 20 de noviembre. ¿Ya? Volveremos entonces a lo que estábamos viendo. Ya voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Vamos a minimizar. Bueno, habíamos establecido las variables de entrada, ¿no es cierto? Básicamente, al decir eso, estoy diciendo de que estos valores irían a variar, ¿no es cierto? Irían a cambiar, no serían seguros, si vale el término, ¿ya? Obviamente, de acuerdo a una distribución triangular según el ejercicio, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, estos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables son los que cambian, ¿ya? ¿Dónde afectan? Al van, ¿no? ¿Sí? A esta celda que está con color celeste, ¿sí? A esa celda afecta. Entonces, una vez que hago correr el modelo, ¿sí? Tengo esta frecuencia de probabilidades, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Para qué me sirve? ¿Ya? Es justamente para ver la probabilidad de los valores del van. ¿Me explico? Voy a colocar acá. ¿Cuál es la probabilidad de que con este proyecto yo tenga un van mayor a 5,000? Voy a colocar. Mayor a 5,000. Aprieto Enter, ¿ya? Y básicamente la probabilidad es del 100%. Porque es un monto bajo, ¿no? 5,000, ¿ya? Vamos. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 10,000 bolivianos? ¿Ya? Sigue siendo 100%, ¿ya? Vamos. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 15,000? Vamos a poner. 15,000 bolivianos o más de 15,000 bolivianos. Ah, ahí, ojo, ¿no? La probabilidad de que yo gane más de 15,000 bolivianos, o mejor dicho, de que mi van, aquí vamos a poner, la probabilidad de que mi van sea mayor a 15,000 bolivianos es del 75%. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que mi van sea mayor a 20,000 bolivianos? ¿Sí? Ahí estoy colocando 20,000 bolivianos, aprieto Enter y fíjense, 0%. O sea, bien sensible, ¿no? O sea, vamos a ver, entonces, analicemos un poco. Entonces, 14,000 era 98%. Vamos a ver cómo varía. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 15,000? 75%. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 16%? 16,000. 20%. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 16,500? ¿Sí? Solamente del 5%. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane 17,000? O el que el van sea 17,000. Básicamente 0.83% la probabilidad para ese van. ¿Ya? Entonces vean que yo puedo hacer escenarios. Estoy simulando este proyecto. ¿Ya? ¿Por qué estoy simulando? Porque, ¿no? Estoy diciendo, o en realidad lo que está haciendo el Crystal Ball es lo siguiente. Está haciendo varios escenarios. Está diciendo, ¿qué pasa si esta cantidad es 1,000, esta cantidad es 1,000, esta cantidad es 1,200 y esta cantidad es 1,300? ¿Qué pasa con el flujo? Ah, entonces calcula un van, ¿no? Entonces, está haciendo ¿cuántos escenarios? 10,000 escenarios, ¿ya? Y lo único que está sucediendo es de que el Crystal Ball lo plasma eso en esta distribución de probabilidad. ¿Está bien? Entonces yo puedo ver claramente que ganar 14,000 bolivianos definitivamente, ¿sí?, tiene una alta probabilidad. ¿Ya? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Habría que ver. ¿Sí? Tendría que comparar con otro proyecto, como hemos hecho la clase pasada. ¿No ve? ¿Sí? Entonces, yo tendría que ver, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane más de 14,000 con este proyecto? Ah, la probabilidad es 98%. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane lo mismo, pero con otro proyecto? Ah, entonces me va a dar también el Crystal Ball una probabilidad. Entonces, obviamente yo elegiría el de mayor probabilidad. ¿Sí?
¿Está bien? Yo quiero ganar 15, ¿no? Quiero ver cuánto es mi probabilidad de 15,000. Ah, ha bajado. La probabilidad solamente es 75.96%. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane entre 14,000 y 15,000? Que puede ser también otro panorama. Hace rato todos eran mayores a 14,000, mayores a 15,000, mayores a 15,500, mayores así. Esa es la lógica. Ahora quiero calcular cuál es la probabilidad de que yo gane entre 14,000, o mejor dicho, cuál es la probabilidad de que el BAN sea entre 14,000 y 15,000 bolivianos. Aprieto Enter, ¿sí? Y fíjense, es el área sombrada azul. La probabilidad de que yo o que el proyecto genere un BAN entre 14,000 y 15,000 bolivianos, ¿sí? Es solamente del 22.9%. Ah, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo gane entre 14 y 14,500? ¿Sí? Ah, esa probabilidad es solamente del 6%. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane entre 14,000 y 15,500? O que el BAN sea entre ese valor. Ah, es del 50%. ¿Ya? Entonces, ya veo al BAN ya no como un valor fijo nada más, sino ya lo veo desde un punto de vista probabilístico, ¿sí? Y puedo hacer escenarios, ¿sí? Y a esta simulación que estamos haciendo, se le llama análisis de riesgo, ¿sí? A esto se le llama análisis de riesgo. Entonces, la simulación, ¿no? Principalmente nos sirve para realizar el análisis de riesgo, ¿ya? Ver qué va a pasar, ¿no? Anticiparnos a los hechos, ¿ya? Con la simulación, como su nombre mismo lo dice, se simula, ¿no? ¿Sí? Entonces, el Crystal Ball está haciendo acá varios cálculos, ¿ya? 10,000 para ser exacto. ¿Puedo hacer más? Sí. Puedo hacer 1,000,000 de escenarios. No hay problema. ¿Puedo hacer menos? También. Obviamente, a mayor cantidad, mayor certeza, ¿sí? Ahora veamos la segunda parte que hemos visto. No me acuerdo si hemos visto con ustedes, pero vamos a ver. Me voy a la opción que dice previsión. ¿Ya? Primero. Me voy a la opción que dice abrir gráfico, o perdón, ajustar distribución de probabilidad. Hago clic ahí y van a ver automáticamente, hay una línea verde, no sé si logran ver, a ver, voy a utilizar mi lupita. Por factor tiempo ya no he podido utilizarlo, ¿no? Fíjense, ¿no? Hay una línea verde que traza el Crystal Ball, ¿sí? Entonces, el Crystal Ball con eso me está indicando, dice, que el BAN de este proyecto tiene una distribución beta. ¿Sí? Aquí está. Es una distribución beta. ¿Ya? Entonces, el BAN se está explicando mediante una distribución probabilística llamada beta. ¿Ya? Ahora, hagamos el análisis de sensibilidad. Vamos a la misma opción que dice previsión, ¿sí? Y vamos a elegir la primera opción que dice abrir gráfico de sensibilidad. ¿Ya? Hago clic ahí en el primero, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vean. A ver, vamos a ampliar un poco esto. Vamos a utilizar nuestra lupa. ¿Ya? Quiero que vean esto, ¿sí? Esto es muy importante también para poder justamente controlar o minimizar los riesgos. ¿Ya? Vamos. Dice que la variable, en realidad, la variable que es más sensible dentro de este proyecto, o también dicho de otra forma, la variable que afecta más al proyecto es la celda F7, ¿ya? En este caso coincide con el E7, ¿ya? Los dos tienen más o menos la misma importancia, 26.1%. Veamos de quién me está hablando, F7 y E7, ¿ya? Vamos a volver a lo normal, F7 y E7, ¿ya? ¿Dónde está? F7, ¿ya? Y E7.
¿Qué me está diciendo? Que tengo que tener mucho cuidado con las ventas o la cantidad vendida del primer año y del segundo año. ¿Ya? Eso me está diciendo. Que son más importantes, dice, que H7 y G7, que son más importantes que lo que vaya a suceder el año 3 y el año 4. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como administrador de este proyecto? ¿Ya? Voy a procurar realmente, ¿sí?, llegar a este valor de ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el análisis de sensibilidad me está indicando, ¿no?, claramente, de que las ventas del primer año y del segundo año son muy importantes, son letales. ¿Sí? Y en segunda instancia está lo que viene a ser, ¿sí?, el tercer año y lo que yo venda el cuarto año. Por otro lado, ¿ya?, los factores, ¿no?, que me dan, o mejor dicho, los costos variables, que es justamente lo que estábamos analizando como otra variable que cambiaría, no tienen mucha preponderancia, si se dan cuenta, ¿ya? No influyen mucho al banco, ¿ya? Imagínense comparar un 26, 21, 20%, fíjense, ¿no? Las magnitudes. A ver, voy a acercar más para que lo vean. Está, ¿no? Los 2 primeros años entonces son letales, son muy importantes. Porque si ahí yo tengo menos venta, entonces voy a afectar de mayor manera a mi banco. Los otros 2 años casi están similares, 21 y 20%. Pero el tema de costos, fíjense, ¿no?, que era la otra variable que estaba analizando. Miren, 1.6%, 1.5%, 1.4%, 1.3%, ¿ya? O sea, respecto a los otros, no es nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, yo podría concluir analizando este modelo de simulación, yo podría decir lo siguiente. Antes de preocuparme del costo variable, yo tendría que preocuparme seriamente de la cantidad vendida, ¿ya? Ahora, es un poco lógico también en este ejemplo. ¿Por qué? El costo variable, no se olviden, depende de la cantidad vendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados, ¿ya? Mientras más venda, más incrementa el costo variable, obviamente, ¿ya? Entonces, de esta forma, ¿sí?, he hecho mi análisis de sensibilidad con el crystal ball, ¿ya? Entonces, yo podría explicar en primera instancia lo que habíamos visto. ¿Dónde está? ¿Dónde están mis gráficos? Aquí. Perdón. Estoy chacreando. Vamos a minimizar, ¿sí? ¿No? Yo podría, primero, analizar las probabilidades de los valores de mi BAN, ¿no? ¿Sí? Y también podría justamente realizar el análisis de sensibilidad y ver cuál de las variables influyen, ¿no?, en el valor del BAN dentro de este proyecto, ¿ya? Bueno, entonces, en conclusión, ¿ya?, cuando hagamos un proyecto, ¿sí?, al ser una estimación de lo que va a pasar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo la vida útil del proyecto, ¿sí?, hay valores que realmente son, que tienen mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Principalmente siempre es la cantidad vendida, ¿ya? Porque nadie puede asegurar que el año 2 voy a vender 1,100 unidades, ni 1,200 el cuarto año, ¿ya? Voy a tener que trabajar para que eso se cumpla, ¿sí? No se va a dar así nomás, ¿sí? Entonces, ya que estas variables son las más importantes, ¿sí?, especialmente las 2 primeras, inclusive antes que las otras 2, entonces yo tendré que trabajar como se trabaja en una empresa bajo presupuestos, ¿no? Por ejemplo, si tengo que vender 1,000 unidades en el año, ¿no es cierto?, entonces yo haré lo siguiente, ¿no?
lo más básico, ¿no? De administración. Bueno, tengo que vender 1000 en el año, entonces voy a dividir 1000 entre 12. Voy a dividir, no sé qué está haciendo mi Excel, 1000 unidades dividido entre 12. Ah, entonces yo tengo que vender más o menos mensualmente 84 unidades cada mes. ¿Ya? Y eso no es todo. Digamos que el mes tiene 4 semanas. Estos 84 lo voy a dividir entre 4 semanas, dividido entre 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por semana yo debería vender 21 unidades. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, a ese nivel llegamos. Entonces, yo tengo que procurar entonces que cada semana tendré que vender 21 unidades. Si no logro vender las 21 unidades, por ejemplo, esta semana, eso automáticamente se recarga a la siguiente semana y tendría que compensar. ¿Sí? Ahora, si yo logro más de 21 unidades en la semana, bueno, entonces podré estar tranquilo, podré estar ya, o sea, la verdad, estaría más enfocado tal vez en otras cosas, ¿no es cierto? Y tendría un poco de paz, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues es lo que normalmente se hace en la vida real, ¿no? A un principio tenemos una cantidad, ¿no? Un POA, ¿no? Eso se distribuye, ¿no es cierto? Primero mensualmente, luego semanalmente, e incluso puede ser diariamente, dependiendo de las características, ¿no? ¿Sí? Ahora, no es bueno también, algunos ¿qué hacen? No agarran los 84 directamente cada mes, ¿no? Yo podría decir lo siguiente, bueno, he calculado 84 cada mes. Me presionaré al principio, puedo decir, ¿ya? Entonces puedo decir, haré 95 los primeros 6 meses, ¿sí? Los primeros 6 meses. Si hago eso, fíjense, ¿no? 95 por 6, ¿ya? Ya tendría prácticamente 570 unidades vendidas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, para llegar a mi meta, solamente faltaría 1000 menos 570. Entonces sería 430, ¿ya? Estos 430, por ejemplo, yo podría dividirlo entre el saldo del tiempo, que sería otros 6 meses, ¿no? Entonces podría decir 430 dividido entre 6. Entonces ya no me tendría que matar tanto, tal vez, ¿sí? Al final. Entonces, más o menos ya tendría que vender solamente 72, ¿ya? Esa es otra lógica también, ¿sí? O sea, matarnos un poco al principio, ¿no? Esforzarnos más tal vez al principio, ¿no? Cosa de que podamos dejar tal vez para el final una meta tal vez más alcanzable, ¿sí? Para no estar complicados. Esa es una opción. Ahora también hay que analizar el tipo de producto, ¿no? Hay productos que tienen, que son cíclicos, ¿no? O son estacionales, ¿no? Algunos meses, por las características del producto, se venderán más. Y hay algunos meses que tal vez no tanto, ¿no? Entonces también ese es otro factor que yo podría utilizar, ¿no? Sí, entonces les estoy dando algunos tips, ¿no es cierto? Para justamente cumplir con los presupuestos, ¿ya? O sea, así debería funcionar, así debería ser, ¿ya? Si a los 2 meses veo que mis vendedores o la parte comercial no funciona, o hago algo, o cambio de vendedores, ¿no? O paulatinamente, o algo. Porque si no, todo se va a ir, o sea, todo saldría mal, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ese es un poco el criterio, ¿ya? Y, obviamente, como han podido ver, el Crystal Ball, ¿no? Mediante la simulación que hace, ¿no es cierto? Estos escenarios, nos da probabilísticamente ciertos escenarios como los que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá puedo calcular, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, voy a hacer acá 10,000. ¿Puedo hacer 100,000? Sí. 100,000 iteraciones se llama, ¿no? Entonces aprieto play, ¿no? Y automáticamente está empezando a calcular, fíjense, ¿no? Y vamos a colocar y nos va a salir ahorita nuevamente, ¿no?
Aquí tenemos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra distribución probabilística del VA. ¿Ya? Entonces, ahí puedo hacer escenarios, ¿no? Puedo comparar con otros proyectos y al final esto de la simulación se constituye en una herramienta de toma de decisiones. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer, voy a tratar de tardar menos en el planteamiento del proyecto, ¿no es cierto? Y vamos a analizar más o vamos a trabajar más en la parte de la simulación y vamos a dar también otro tipo de aplicaciones también a lo que viene a ser la simulación. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Esta hojita les voy a compartir, ¿ya? Para que ustedes los tengan, para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? ¿Alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda? Antes de terminar. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, a ver, yo creo que hasta el día martes, ¿sí? Ya les voy a publicar lo que viene a ser las notas parciales, ¿sí? El próximo sábado, que sería 27, ¿no es cierto? Vamos a tener prácticamente una clase normal, ¿ya? Vamos a seguir viendo esto de la simulación, ¿ya? Estoy pensando seriamente que el siguiente sábado, que sería 1, 2, 3, el 4 de diciembre, tengamos un examen, que sea el examen final, ¿ya? De acuerdo a lo que estaba más o menos nuestro cronograma, ¿ya? Obviamente ese día se seguiría pasando clases, o sea, vamos a ver otras, ¿qué se llama? Otras utilidades de lo que viene a ser la simulación, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con eso, ¿ya? Pero ese día tendríamos que dar el examen, ¿ya? Ahora, no quiero complicarles mucho el tema. Yo sé que deben estar con exámenes finales, presentación de trabajos finales y todo eso, ¿ya? He visto que ha habido mucho problema con el tema del Power BI, ¿ya? Algunos no podían, a ver, conclusiones. He visto buenos trabajos, la verdad, y estoy conforme con eso. Ya he visto algunos alumnos que han hecho buenos trabajos, ¿ya? Y eso un poco me satisface a mí, ¿ya? Y la verdad, creo que ha valido la pena, ¿ya? Uno. Pero ha habido también algunos que han tenido muchas dificultades, ¿no? Que la máquina, que no se podía hacer, que no sé qué, que no podían mandarme, ¿no? Era todo un problema, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, para que no estemos con el mismo problema, he decidido hacer lo siguiente. El examen final, ¿sí? Yo les voy a mandar un texto, no sé, un, un, sí, un texto, ¿no? De, no sé, 5 hojas será, pues no creo que sea más, ¿ya? Donde en función a ese texto se va a hacer el examen final, ¿ya? Obviamente dentro del contexto de lo que viene a ser la simulación. Lo legal hubiera sido darles un ejercicio como el que estamos haciendo para que ustedes planteen, hagan el modelo de simulación y todo eso y bueno, puedan ver los escenarios correspondientes, ¿ya? Pero por ahí no van a poder instalar, por ahí van a tener conflictos con el Excel, ¿no? Entonces, no quiero afectarles la verdad, ¿ya? Entonces, el examen final va a estar en función a ese material, mejor dicho, que les voy a mandar, del cual va a salir el examen. ¿Está bien? ¿Ya? Y el último sábado, que sería el 4 de diciembre, seguimos pasando clases normal, ¿no? Con el afán de poder aprender más aplicaciones de lo que viene a ser esto, la simulación. ¿Está bien? ¿Ya? Pues todo eso lo voy a publicar en el grupo para que sea conocimiento de todos, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, yo creo que hasta el día lunes yo ya voy a publicar todas las notas para que ustedes también conozcan más o menos hasta cuánto están de nota, ¿no es cierto? O sea, cuál es el total hasta el segundo parcial. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Algún comentario, tal vez, alguna sugerencia antes de terminar? Si no, nos veríamos el próximo sábado por este medio. ¿No? ¿Nada?